minutos y luego al final hacemos las preguntas. Nos hemos organizado más o menos para que yo llevara la primera parte de ir aceptando las ponencias, el contacto con vosotros y presentar la mesa y un poco para distribuirnos, Javier y yo, nuestras tareas también docentes y tal que tenemos. Yo tengo clase a las 5. Entonces yo puedo seguir escuchando porque es una clase práctica, pero a partir de las 5 no puedo hablar. Entonces él seguirá con la mesa desde las 5, si acaso nos prolongamos más allá de las 5, que igual acabamos antes. Y eso, pues entonces en primer lugar tiene la palabra José Luis Balondo Crego con la ponencia El teatro documental como forma emergente de periodismo sobre el escenario, el caso de B de Jordi Casanovas. Cuando quieras. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias por vuestra presentación y muchas gracias por seleccionar esta comunicación. Voy a darle a compartir. ¿Lo veis, no? Sí, o decidme. Sí. Vale, sí. Vale, de acuerdo. Pues nada, he cambiado un poco el título, es el cine documento como forma emergente de periodismo, porque en realidad lo que analizo es la película de B de Bárcenas. Es una película basada, lo que hago es analizar el texto fílmico, una película basada íntegramente en él, la declaración de Luis Bárcenas ante Pablo Ruz en relación a la financiación ilegal del PP. Hay, digamos, una doble traslación en el texto. Por una parte tenemos, o sea, ellos lo que hicieron, los autores, lo que hicieron fue tomar en la transcripción literal de la vista oral, la llevaron al teatro por parte de Jordi Casanova y después del teatro al cine hizo la adaptación Line, que fue el director de la misma. Entendemos que esto es una forma emergente de periodismo, entendido como, me da igual si es teatro, cine, documento, que ya apareció, o sea, el teatro documento se conoce desde los años 60 del siglo pasado, pero digamos que se recupera ahora otra vez en el siglo XXI. El axioma del que partimos es que investigar y crear son dos formas complementarias de exploración de la realidad, más que antagónicas. O sea, es igual que el debate este de cuantitativo o cualitativo. Las tareas, digamos, las tareas rutinas que se acometen en la investigación y en la creación de textos tienen terrenos de intersección y, por decirlo de otra manera, pues la investigación tiene una parte que es poética o de creación y la creación misma de un texto posee también, de forma implícita o explícita, una metodología. En este caso, aparte de eso, hay otras consideraciones. Bueno, tomamos en cuenta que los medios no son espejos. Tenemos en cuenta también que la perspectiva de la construcción de problemas sociales en los medios y para eso pues entendemos que hay una construcción de una agenda, unos marcos discursivos, que diría Edman, y dentro de esos marcos pues definimos causas, soluciones, evaluación moral, sujetos a los que interpelamos, portavoces de nuestros discursos y lugares donde se producen esos discursos. El contexto de esta producción de Teatro del Barrio, ya digo que hay una doble... Sí. Te interrumpo un segundín. Yo no sé si estás avanzando diapositivas o no, porque nosotros... Sí. Yo al menos... Pues sí. No, pues pensaba que sí. Yo al menos no veo el avance, para que lo sepas. No ves el avance. Ahora sí. Pues, vale. Pues, de acuerdo. Vale, es que... Ahora. De acuerdo. O sea que ahora sí lo ves, vale. Sí. Entonces no puedo ponerlo. Es que antes estaba pantalla completa. Gracias, Javier. Estaba pantalla completa y parece que no, cuando está pantalla completa no las pasa, vale. Pues lo dejo así entonces. Vale, estaba hablando pues esto, que el contexto en el que se produce esta obra, la de Bárcenas, pues es una producción de Teatro del Barrio, que es una propuesta cooperativa cultural de una antigua sala de teatro alternativo en Lavapiés, en Madrid. Trata el teatro como instrumento para generar una involucración ciudadana, para generar ciudadanía, y ellos mismos se definen como un espacio político feminista que defiende la felicidad, la libertad, la horizontalidad, la igualdad y la búsqueda del bien común. B de Bárcenas, pues como hemos dicho, se basa en esta tradición del teatro documento. La metodología que hemos empleado es intentar entender el cine documento, el teatro documento, como una narrativa del periodismo en televisión emergente.
que se puede comparar perfectamente con el periodismo en televisión. ¿Qué tienen en común? Pues lo que hacemos para entenderlo es comparar las rutinas productivas en el entorno periodístico y en el teatro documento o en el cine documento. Recurrimos para ello al conocimiento sobre las etnografías de redacciones en televisión, es decir, cómo se ha estudiado la cultura de lo que ocurre dentro de las redacciones televisivas, y la comparación pues implica pensar en dos fases. Por una parte, lo que son la producción de la escaleta, cómo se transforma un evento en una noticia, y por otra parte, la puesta en escena de esa noticia. En la fase de producción periodística, las rutinas productivas, o sea, lo que nos dice la etnografía es que, bueno, pues hay una serie de previsiones de noticias todos los días, se crean reuniones editoriales en las que se produce una agenda con unos marcos, hay unas fuentes, lo que llaman otros autores pseudoeventos. Tenemos en cuenta también que los periodistas producen sus noticias a partir de valores noticiosos y teniendo en cuenta siempre pues, la línea editorial ideológica del medio. En cuanto a la realización de la televisión periodística, la puesta en escena de la escaleta tiene mucho que ver con lo que ahora ya se llama los Newsroom Computer System, que centralizan, digamos, los contenidos de toda la acción en un solo software y van incluyendo, incorporando materiales. Esos materiales a la hora de realizarlos pues se ponen en escena y hay una serie de rutinas, digamos, de realización. El hilo conductor principal lo traslada el presentador, que como anunciador pues va ordenando una trama principal. Para ello, pues dentro de esas rutinas hay una lectura de teleprompter, hay lo que llamamos el teatro de las noticias, que es cada vez hacer como la escenificación de esas noticias en espacios inmersivos, hay entrevistas en plató y también hay lo que podríamos llamar paso a tramas secundarias o conexiones con periodistas que están en cualquier lugar, en cualquier lugar para transmitir la noticia. Esas tramas secundarias, como decimos, pues tienen una mezcla de diégesis y mímesis. Se trata por una parte de hacer, cuando hablamos de directos, pues conectamos con alguien que está transmitiendo algo. Cuando hablamos de VTR, pues se realiza un paquete en el que se han incluido pues totales y recursos videográficos. Vale, pues partiendo de esa idea como estoy diciendo, de la comparación de esas rutinas productivas en la producción y en la organización, los resultados en cuanto a cómo funcionaría la adaptación de una vista oral como esta, un documento como la vista oral al teatro, los resultados son estos. Mientras que las noticias son un discurso, digamos, como decía González Requena, hay un discurso postmoderno, pastiche de muchos temas. Bárcenas pues, se centra en un único tema, pero ganando profundidad. Es algo como más cualitativo más que cuantitativo. Intenta pues, explicar la realidad circundante a partir de una sola cuestión, pero que tiene bastante poder o es un tema principal que se supone que interesa o tiene interés público. La fuente esencial es como decíamos, la transcripción de la vista oral. Se trabaja el texto dramático como se haría con las reuniones editoriales. Se hace esto en un trabajo de mesa, es decir, en vez de pues, hablar de qué noticias van a entrar, se habla sobre el propio trabajo de mesa, sobre cómo se puede interpretar cada parte, cómo se puede adaptar, digamos, el texto ese inicial, esa declaración al teatro, a la puesta en escena. Y el investigador, pues el autor, perdón, tiene que investigar el contexto de esa vista y la construcción de los personajes, principalmente. Si veis la obra, la verdad es que creo que merece la pena, pero es ahí que la construcción está fundamentalmente centrada en el personaje de Bárcenas y básicamente, aunque es la puesta en escena de esa vista oral, se incluye material adicional que son unas declaraciones de Rajoy en el Senado en la que, bueno, viene a decir que se equivocó al contratar a Bárcenas y
bueno, que fue un error suyo. En cuanto a la fase de producción, también tenemos que tener en cuenta el intento que tiene esa puesta en escena para producir o digamos, promover el engagement con el público a partir de insertos de reacciones del público de la propia sala judicial que hacen como, digamos, de público vicario y algunos episodios de interrupción en los que se incluyen, pues, conversaciones o pequeñas conversaciones que no tuvieron por qué ocurrir en la realidad. En cuanto a la puesta en escena, los aspectos de la estética de la interpretación actoral y como hemos dicho, la construcción de los personajes, lo principal en esa puesta en escena es hacer visible lo que entendemos por subtexto en el teatro o, digamos, desde el punto de vista de la teoría de la comunicación como la metacomunicación, es decir, los personajes están hablando de algo, pero sobre todo están hablando sobre su relación, la relación que establecen encima del escenario, quién tiene el poder, cómo se juega el estatus de cada uno de esos dos, tanto de Bárcenas como del juez Ruth. En la enunciación del discurso, a diferencia del discurso a las noticias, que es un discurso puramente o generalmente diegético, aquí se apuesta por la mímesis, con solamente dos rupturas de la cuarta pared, una al inicio, donde se incluye, digamos, la enunciación del vídeo, o sea, todas las vistas orales están grabadas en vídeo y las partes de esas vistas, o sea, las partes de esos juicios se pueden pedir, se pueden solicitar. Entonces, la película empieza con el vídeo, con el supuesto vídeo de esa grabación. Y al final, como decía también, la otra parte que se incluye y que rompe la cuarta pared es las declaraciones de Rajoy en el Senado. El resto del discurso se adhiere bastante fielmente a las convenciones del cine clásico. O sea, de dar la sensación al espectador que está mirando por una ventana lo que está ocurriendo allí. En cuanto a la diferencia del cine y el teatro, las adaptaciones, en el teatro se rompe bastante la cuarta pared, cosa que no ocurre, salvo en los casos que hemos dicho, no ocurre en el cine, porque lo que hace el juez es dirigirse al público como si fuera el público del propio juicio. ¿Cuáles son las conclusiones que hemos sacado pues, de ese análisis? Bueno, como forma emergente, el cine teatro documento permite conservar, por una parte, el rigor de las buenas prácticas en investigación periodística, añadiendo a ello una mayor conexión entre el hecho social que se cubre y el espectador, o sea, lo entendemos por engagement. Sobre todo hay que resaltar la construcción de la figura de Luis Bárcenas en cuanto a su vestuario, el aspecto que da, el modo en que narra su versión de los hechos con un idiolecto, o sea, con un habla propia que está muy bien mimetizada de la real, los gestos característicos, cruzarse de brazos, una media sonrisa, una serie de elementos que contribuyen a que ese personaje tenga carisma sobre el escenario y como mínimo dé la sensación al espectador, o por lo menos probablemente, no tendríamos que preguntar a los espectadores, pero probablemente dé la sensación de generar una duda más razonable sobre que Bárcenas fuera culpable de toda la trama. Finalmente, pues B también trata sobre, o sea, de una forma más general y más temática, trata sobre los códigos críticos que se desarrollan en las organizaciones para comunicarse, en un registro que intentan mantenerse al margen de la publicidad y transparencia que supone que deberían observar las instituciones democráticas. Y en este sentido, lo que muestra la explicación del documento es una revisión de ese lenguaje y esas normas sostenidas en la opacidad por parte de estas organizaciones que a veces pues, se corrompen en la política. Esta es la bibliografía seleccionada y bueno, muchas gracias por la atención. Pues muchas gracias, José Luis, y gracias por atenerte también al tiempo. Como hemos dicho al inicio, pues como hemos dicho ahí al inicio, pues si alguien te quisiera preguntar algo o lo que sea, pues lo dejamos para el final, aunque en tu caso si te tienes que ir, mal asunto. Vale, sí.
Seguimos ya con el orden, que ahora le tocaría a Jorge Gallardo, que junto con África Presol presentan el uso de la ortografía y gramática en los vídeos de la red social TikTok en España. O sea que, Jorge, cuando quieras te damos la palabra y todo tuyo. Muy bien, pues voy a... José Luis, si puedes, te pedimos que cierres ahora el micro, porque se estaba colando por el suelo. Perdona. Nada. Voy a compartir, ¿vale? La pantalla. Muy bien, pues muchas gracias, compañeros, moderadores, Javier, que estuvimos hace poco en el Congreso 5 en Salamanca, hablando de otras cosas. De audiencias y de televisión, aunque bueno, aquí vamos a hablar de TikTok, pues vamos a hacer un work in progress, un adelanto de un artículo de investigación en el que estamos trabajando y que pensamos que es muy interesante porque muestra una realidad de una red social que ya no es emergente, sino que tiene unos altísimos índices de penetración entre el público más joven, estamos hablando de TikTok. Y mi compañera África Presol y yo, ambos de la Universidad Camilo José Cela, pues hemos planteado esta investigación en la que analizamos la ortografía y la gramática en TikTok España. Y la pregunta que nos hacemos, la pregunta de investigación de la que parte nuestro planteamiento es, ¿hay faltas de ortografía y problemas de gramática en los contenidos que se suben a esta plataforma de vídeo que se caracteriza por tener una edad media que ronda los 15 años? Pues para verificar y para encontrar una respuesta a esta pregunta, hemos establecido varios objetivos de investigación. Determinar el tipo de errores, qué errores se producen, cuantificarlos, detectar dónde se producen, si en el propio vídeo o en la descripción del propio vídeo. Y también detectar si influye que una cuenta verificada de un influencer es la que difunde o no difunde el vídeo y si eso es determinante. Es decir, pues, por ejemplo, una cuenta verificada de Antena 3 se presupone que va a tener menos faltas de ortografía. Pero la de un influencer, pues ahora veremos qué es lo que nos hemos encontrado. La metodología que hemos llevado a cabo ha sido bueno, pues, cuantitativa a través de la observación de la red social durante prácticamente 5 meses, del 28 de marzo al 8 de junio. Con esto, bueno, pues, estamos trabajando y generando varios artículos de investigación. Y la muestra se ha ido seleccionando de 10 vídeos, en 10 vídeos cada uno de estos días incorporados en este periodo. Solamente se han seleccionado los vídeos que son tendencia en TikTok, a través de la lupita de TikTok. No sé si sois usuarios de la red social, que no os invito porque el mundo de visual está ahí dentro. Y si clicáis en la lupita, aparecen las tendencias y a partir de ahí, pues los 10 primeros vídeos que aparecen son los que hemos ido recopilando. Más que nada pensamos que a través de esta metodología de extracción de vídeos, pues podían ser representativos. Pues son los vídeos que destacan, los 10 más populares de la red social cada día, pues nos podía dar una idea de qué contenidos eran los más consumidos y poder analizar el tema de las faltas ortográficas y gramaticales en esos vídeos. Bueno, vamos un poco al meollo porque nos habéis pedido una presentación breve y aquí vamos a destacar los resultados más reseñables, ¿no? Pues, por ejemplo, de los 700 vídeos extraídos en estos 5 meses, hemos observado que el 76% de los vídeos, 533, no tenían ningún tipo de error y que casi el 24%, uno de cada 4 vídeos, sí tenía algún tipo de error ortográfico o gramatical. Uno de cada 4 con faltas.
¿Qué tipo de errores son los más destacables, los que se han encontrado en la muestra? Pues el 88% errores en el texto explicativo o la descripción del vídeo. Aquí hemos detectado que es donde hay más faltas y tiene una justificación, obviamente, porque, claro, TikTok es vídeo, 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 vídeo y hay poco texto. Entonces, donde hay más posibilidades de cometer errores, pues solamente es en la parte textual en la que tú tienes que describir tu propio vídeo, ¿no? Luego nos encontramos con que el 7,7% tenía solamente errores en el vídeo y el 4,1% errores tanto en el texto como en el vídeo. Más resultados, pues los errores detectados en total han sido 312. Y aquí, bueno, pues tened en cuenta que si realmente son 167 vídeos con errores, se detectan más errores porque hay vídeos que tenían más de un error. Y por eso la muestra de errores es de 312. Y de todos los errores detectados, el 82% estaban vinculados a errores ortográficos, 225 en concreto. Los errores gramaticales supusieron un 5,4%, gramaticales y ortográficos un 10,2%, y no reconocidos por la Real Academia un 1,2%, y no reconocidos y también ortográficos otro 1,2%. ¿Qué son palabras no reconocidas por la Real Academia? Pues utilizar la K en lugar de que, y todas estas palabras que utiliza sobre todo la gente joven y que la han aplicado a partir de jergas o de conversaciones de WhatsApp y que se aplican también a la hora de describir sus propios vídeos, pero ya sabéis que eso pues no está aceptado por la Academia y por eso también lo hemos incluido como errores. Aquí tenéis, para haceros una idea, pues las incorrecciones más frecuentes que se han detectado en nuestra investigación. Y hemos dividido dos columnas, una donde se pueden ver las faltas repetidas con frecuencia entre 2 y 5 veces, y en la segunda columna las faltas repetidas con una frecuencia superior a 5 ocasiones. Y aquí destacan en los ortográficos, pues no pones la tilde en aquí, en día, en estás, en esta, en está, en más, en qué, en quién, en sé, en tú. Estas son las más destacables, pero luego sí es verdad que nos hemos encontrado con, bueno, pues así también sin tilde, cómo, cuánto, días en plural también sin tilde, escúchame. Y en el ámbito gramatical, pues incorrecciones del tipo me gustan mucho, falta de concordancia, tú como a mí, niñas juegan con mi amor, tú quieres, estoy cansado, voy a ser mi amigo sin separación. Y bueno, pues toda esta serie de expresiones que se han detectado. Y luego en expresiones o términos no reconocidos por la RAE, pues LOL, OMG, oh my god, expresiones que vienen de Estados Unidos, chones, like, DM, que es direct message, mensaje directo, darle MG, me gusta, cachetadas, o luego veremos ejemplos de por qué aquí hay muchas expresiones que no están incluidas en la Real Academia y que la gente las utiliza, ¿no? O TKM, te quiero mucho, que en 5 ocasiones pues han sido utilizadas en la muestra que nos hemos encontrado. Y desde el punto de vista de la autoría, esto es destacable lo que os comentaba, oye, ¿qué perfiles son los que han cometido más faltas de ortografía? Y aquí han destacado los perfiles no verificados, que tienen, bueno, pues representan un 80,8% de toda la muestra, y los perfiles verificados un 19,2%. Esto sí que corroboraría lo que planteábamos al principio. Oye, un perfil verificado, pues responde a un usuario más experto, incluso a lo mejor a algún medio de comunicación, aunque la mayor parte de los perfiles verificados, pues se correspondía con influencers, no con medios. ¿Qué es lo que pasa? Que este dato engaña, porque de todos los vídeos de la muestra, de los 700 vídeos de la muestra,
y de entre esos 700 vídeos, los vídeos que tenían falta de ortografía, se ha detectado que realmente es que la muestra de perfiles no verificados era superior. ¿Por qué? Porque en esta red social no hace falta que seas influencer para que se viralicen y tus vídeos sean tendencia. Entonces, realmente, haciendo una extrapolación de representatividad, hemos observado que no se detecta una diferenciación a la hora de cometer faltas de ortografía entre perfiles verificados y perfiles no verificados. No sé si me habéis entendido, pero bueno, ahora volvemos a hacer un repaso en las conclusiones, 5 grandes conclusiones que hemos sacado de esta investigación, que esperamos que se publique. En primer lugar, índice elevado de faltas de ortografía y gramaticales en los vídeos que son tendencia en TikTok en España, 1 de cada 4. Yo creo que es una cifra elevada, aunque probablemente algunos de los que estéis aquí tuviesen unas expectativas más altas, porque yo, en negativo, porque yo pensaba, digo, pues el 80% de los vídeos, bueno, 1 de cada 4, aún así creo que es una cifra muy elevada, un 23,9, no llega a 1 de cada 4, pero bueno, lo simplificamos así, lo resumimos así. En segundo lugar, las tildes destacan como las faltas más detectadas, lo habéis visto en los ejemplos que os hemos puesto antes, ¿no? Y la mayoría de faltas y de problemas se detectan en el texto descriptivo. Tiene todo el sentido del mundo en una red social que se basa y se inspira en el vídeo. En tercer lugar, en TikTok los vídeos de fuentes verificadas no reinan la viralización. Es la conclusión que sacamos de manera colateral después de haber observado pues, los 700 vídeos que más se viralizan, ¿no? Y hemos descubierto pues, que la gran mayoría son de personas que a lo mejor tienen pocos seguidores, pero aciertan con un contenido y lo bueno de TikTok es que amplifica tu vídeo aunque no tengas muchos seguidores. Y no hay distinción en la incidencia de faltas entre usuarios verificados y no verificados. En cuarto lugar, el uso de palabras no aceptadas por la RAE, la Real Academia Española, para evitar la censura, pues se ha detectado y se ha detectado un poco esta tendencia de utilizar palabras como, por ejemplo, pedófilo, utilizando números en lugar de letras para evitar la censura de la red social TikTok. Es verdad que TikTok censura palabrotas y censura palabras que pueden ser malsonantes y te puede eliminar el vídeo. Entonces la gente se lo salta cometiendo lo que serían faltas o incorrecciones no aceptadas por la academia y bueno, pensamos que era relevante destacarlo entre nuestras conclusiones. Y luego en próximas líneas de investigación abrimos el melón de aplicar este análisis pero centrándonos en los comentarios de los usuarios. Lo que sucede es que esto supone ya hacer una investigación cuantitativamente hablando muy elevada porque un vídeo que es tendencia pues puede llegar a tener con facilidad 600, 700, 1000 comentarios. No son vídeos que se viralizan y tienen 1 o 2 millones de visualizaciones, pero luego la interacción no es tan elevada porque 1000 comentarios parecen muchos, pero 1000 comentarios de 1 millón no es tanto. Pero aún así, abarcar un análisis cualitativo y cuantitativo de las faltas que nos encontramos en los comentarios, yo creo que va a ser muy interesante, pero tenemos que ver si podemos crear algún tipo de herramienta utilizando inteligencia artificial, de recolección de información y poder manejarla, ¿no? Y bueno, con esto ya he visto, he cumplido mi límite de tiempo. Nada, un placer haber estado aquí y poder haberos adelantado los resultados de nuestra investigación. Javier. Pues muchas gracias, Jorge, por vuestra intervención. Bueno, de los dos firmantes, aunque la hayas presentado tú. Y nada, pues vamos con la tercera participante de esta tarde, que es Natalia Marín Navarro, y que presenta, o su ponencia lleva por título, Memes como ascenso de los memes como fuente informativa en la actualidad, impacto en la generación Z y las perspectivas para la generación alfa.
Dicho lo cual, pues te damos la palabra para que nos expongas aquí tu investigación. Vale, comparto pantalla. A ver. Bueno, no quiere esto funcionar. Vale. Bueno, pues soy Natalia, vengo de la Facultad de Comunicación de Cuenca de la Universidad de Castilla-La Mancha y hoy vengo a hablaros pues del ascenso de los memes como fuente informativa en la actualidad, sobre todo haciendo un repasito por la generación Z para establecer cuáles van a ser las tendencias que van a predominar en la generación alfa, que hoy ya está teniendo desde luego una gran repercusión. Para empezar me gustaría hacer un pequeño repasito sobre el concepto de meme. Es decir, el meme parece que es un fenómeno muy actual, pero realmente ya en 2021 la legislación española incluyó un decreto ley por el que se incluye y se recoge el concepto, el término meme, como pastiche. Es decir, de hecho, en términos legales, el meme tiene la misma protección legal que una caricatura. Es decir, se reconoce en la materia prima, pero se contempla esa transformación que de hecho es de lo que se trata un meme. De esto hablaba también en el origen de las especies, ¿vale? Perdón, un momentillo, perdón. De esto hablaba también Richard Dawkins, ¿vale? Cuando hablaba de la génesis y la mimética, es decir, la reproducción a través de los genes. Vale, pues en este sentido hablamos de meme como una unidad cultural transmitida por imitación, a lo que nos referimos como mimética. Esta definición no se ha consolidado hasta que hemos llegado a finales del siglo XX. ¿Qué ocurre a finales del siglo XX? Internet eclosiona, la digitalización comienza a ser un fenómeno cada vez más global y pues ocurre que efectivamente, tal como un autor como Rivera nos dice, la capacidad de los memes para reinventarse impulsan una evolución que al final desencadena toda una cadena de sucesos. Es decir, el meme pasa a imagen, el imagen se convierte a un meme en vídeo, como vemos en plataformas como TikTok sobre todo, o incluso también en Instagram Reels, e incluso también llega a una simplificación máxima a través del sticker. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, pues tenemos ya los memes como una fuente informativa en expansión en este nuevo contexto caracterizado por dos cosas principalmente. La primera, una cultura participativa. Es decir, hace unos años hablábamos de medios de comunicación en los que el emisor generaba contenido y el receptor simplemente lo acataba. ¿Qué ocurre ahora? ¿Qué ha pasado con todo este fenómeno de la digitalización? Estamos hablando ya de audiencias prosumidoras, es decir, producen y consumen contenido. Vemos sobre todo en los memes un claro ejemplo de ello porque al final un mismo contenido no solamente es replicado, es transformado, sino que genera todo un debate en la red que ayuda no solamente a la conformación de una identidad individual como individuo en la red, sino también colectiva. Por eso también hablamos de cultura digital. En la cultura digital, pues obviamente los individuos se relacionan y forman su opinión pública, que luego vamos a ver cómo los memes actúan no solamente como un elemento de entretenimiento o como un elemento humorístico, no, sino que hoy también son el reflejo de las tendencias actuales. ¿Cuáles son los principales objetivos, por tanto, de esta investigación? Bueno, por un lado tenemos el objetivo de analizar el papel de los memes en las redes sociales, porque es su principal ecosistema, y queremos ver cómo empezaron como un elemento humorístico y han pasado a ser un elemento informativo, es decir, la gente se informa a través del meme o acude al meme como fuente de información. Vamos a analizar también cómo esta tendencia se manifiesta en la generación Z y sobre todo cómo esta se va a traducir en la generación alfa. ¿Qué más pretende la investigación? Bueno, pues sobre todo establecer los patrones y características del consumo de esta información, del meme en redes sociales, proyectando estos hallazgos, como no, en la generación Z.
Luego también es muy importante explorar las futuras implicaciones que tendrá la adopción de memes como medio informativo para las futuras generaciones. ¿Por qué? Porque principalmente la información en las redes está muy sesgada, sobre todo cuando se trata de memes. En las redes sociales, al final funcionan mucho por algoritmos. ¿Qué ocurre? Con los memes pasa igual. Entonces, vivimos con el peligro de que quien acuda a los memes como fuente de información acabe viviendo en una realidad sesgada o acabe viviendo en una propia burbuja. Se plantea como un desafío, como un reto, pero también, como veremos un poquito más adelante, es un reto que tiene que afrontar más la generación alfa que la generación Z. Vale, ¿la justificación de esta investigación? Bueno, creo que hay cifras que pueden servir como justificación y que hablan por sí mismas. Sin ir más lejos, esta es del Digital 2024 Global Overview de We Are Social y es básicamente un informe que recoge todas las estadísticas de uso de redes y uso tecnológico en cuanto a Internet se refiere en España. Hay algunas cifras que quiero resaltar porque me resultan bastante importantes para el tema que nos atañe hoy, y es que el número, por ejemplo, el número de usuarios de redes sociales en España a principios de 2024 era equivalente al 83,6% de la población total. Es decir, todo el mundo, prácticamente todo el mundo está usando redes sociales y lo estamos viendo nosotros como individuos, como personas que se relacionan en comunidad, lo estamos viendo en nuestras casas, en nuestro ámbito más cercano, desde los propios niños, ya nuestra generación alfa, que les damos los teléfonos móviles, que se desenvuelven con ellos con una soltura pasmosa. El 96,1% de los usuarios se conecta a través del teléfono móvil. ¿Qué implicaciones tiene esto? La principal de ellas es que el meme es al final una unidad simple, accesible, rica en contenido y a la que se accede pues a través del móvil como principal medio. Una cifra preocupante también viene porque la media de uso de Internet del usuario es de 5 horas y 42 minutos al día. ¿Qué implicaciones tiene esto? Obviamente, quienes vamos a acudir al meme como fuente de información, vamos a buscar la simplicidad, vamos a buscar la inmediatez, vamos a buscar que a simple vista, de manera atractiva, de manera sencilla, podamos consumir la mayor cantidad de información posible en el menor tiempo posible. También quiero recalcar esto, y es que a principios de este año el 35,2% de la población total tenía TikTok. Me parece curioso recalcarlo porque esto viene de algún aspecto que anteriormente comentaba y es la evolución también del propio meme, no solamente como unidad, sino también como fenómeno. Es decir, partíamos de una imagen y ahora estamos ya yéndonos a TikTok, donde el meme es un fenómeno audiovisual. Por todo ello, planteo una investigación cualitativa para analizar los memes y su efecto en la audiencia juvenil, descriptiva para saber, para conocer qué son los memes como un vehículo informativo y también exploratoria para comprender, cavilar qué va a pasar con este fenómeno emergente que está aquí, es innegable, pero aún queda mucho por hacer con él. Más que una hipótesis, entonces lo que tenemos es una gran pregunta entre manos. Partimos de algunas hipótesis, como por ejemplo los algoritmos de las redes sociales favorecen la exposición de los usuarios a cierto contenido, favorece la desinformación. La generación Z, por ejemplo, también prioriza la accesibilidad y el entretenimiento sobre el consumo informativo, o de hecho busca el consumo informativo en él, y lo estamos viendo precisamente en campañas de marketing, en campañas de todo tipo que incluyen los memes como elemento que asegura el éxito. Ya se está planteando por qué no los medios de comunicación no van a incluir también esos memes para asegurar su éxito. Entonces, lo que planteamos es la siguiente pregunta. ¿De qué modo los memes están configurando la forma en que la generación Z consume y percibe la información en comparación con los medios tradicionales y cómo podría proyectarse esta tendencia en la generación alfa? ¿Van a desplazar los memes a la comunicación tradicional? ¿Vamos a tener que realizar una simbiosis entre ambos medios? Es una cuestión que debe responderse porque ambos están coexistiendo ahora mismo, pero obviamente para no caer en ciertos temas de desinformación
o malas praxis, debemos aprender a combinar ambas. Nuestro ámbito de estudio principal, bueno, pues vamos a diferenciar principalmente entre la generación Z y la generación alfa. La generación Z, nacida entre el 97 y el 2012, nació con las nuevas tecnologías, vivió la irrupción de las nuevas tecnologías, la eclosión de Internet y el desarrollo de las nuevas tecnologías, pero a diferencia de la generación alfa, no son los nativos digitales. Es decir, la generación alfa, los nacidos a partir de 2013, son ya esos niños que vemos desde bien chiquititos desenvolverse con naturalidad en una pantalla. Por ello, las unidades de trabajo que voy a trabajar van a ser el espacio temporal desde 2019 a 2024. Me voy a centrar en esos memes. ¿Por qué? Porque fue sobre todo la época en la que a través de la pandemia se generó una sobreproducción de memes. En el ámbito territorial, España. ¿Por qué? Porque me interesa mucho que todos usemos el mismo lenguaje y sobre todo a nivel de signos, que todos usemos las mismas connotaciones culturales y el mismo nivel semiótico. ¿Qué podemos extraer de todo esto? Bueno, lo primero, los memes al final van a recoger temas que de por sí los medios de información recogen. Es decir, van a tener temáticas, si no iguales, muy parecidas. ¿Por qué? Porque al final los individuos en la red lo que quieren es hacerse eco de problemas que ya están existiendo. Es lo que decía antes, reflejan tendencias actuales. Por lo tanto, van a tener temas recurrentes. La política, la sociedad, la salud pública, los movimientos sociales, la cultura popular. También esta tendencia hacia un consumo informativo rápido, simple, accesible, visual, van a ser los memes. Cada vez vemos también las propias noticias que incluso en televisión, que ya de por sí es un medio audiovisual, simplifica aún más el mensaje. Vamos a ver también cómo los memes van a ser una forma común de aprendizaje y entendimiento que obviamente se debe incorporar y ya se está incorporando a los hábitos informativos. Y se abre, como no, un nuevo desafío y es ese reto a la proliferación de información paralela no verificada en redes sociales o lo que es igualmente la desinformación. Pues esto es todo hasta aquí. Muchísimas gracias y quedo a su disposición para cualquier pregunta. Pues muchas gracias, Natalia, también por la presentación, también por atenerte al tiempo. Y vamos con la última intervención, que es la de Ernesto Nayer, Juan Carlos Juárez, Fred Torres y Ángel Javier Quispe, y que lleva por título Modelos de bajo rango adaptativo para la generación automática de narrativas conciliadoras. Fred, ¿estás por ahí? Sí, ahí te veo. No sé si te oímos. Sí, hola, buenas tardes. Ahí, perfecto. Vale, pues te vamos a dar paso. Yo aquí, como os decía, te voy a escuchar casi toda la ponencia, porque a las 5 me voy corriendo a clase, y toma el relevo Javier Cantón para luego ya finalizar, y si hubiera algún turno de preguntas, pues dar paso también a las preguntas. O sea que yo aprovecho ya para despedirme, para no interrumpirte. Te voy a escuchar toda la ponencia prácticamente, porque me quedan 10 minutos justos para ir a clase, y lo único que ya no puedo estar en el turno de debate si generáis alguna pregunta, ¿vale? Todo tuyo, Fred. Bien, bueno, muchas gracias, Javier. Gracias a todos por la oportunidad de presentar este trabajo que venimos desarrollando aquí, Puno, Perú. Bueno, este trabajo lleva por título el uso de modelos de bajo rango adaptativo, y en este caso aplicado a la generación de un discurso conciliador, ¿no? Que podría permitir socavar algún tipo de conflicto como una herramienta a generarse en el futuro. Bueno, de hecho, nosotros quisiéramos contextualizar un poco sobre la problemática en el Perú, ¿no? Hay un fuerte conflicto social desde enero del 2023, donde, pues, por un tema político, gubernamental, la población alzó en protesta y, bueno, no se sentían representados por los gobernantes de entonces. Bueno, en particular en Puno, es donde suscitaron estos hechos de fallecimiento de nueve pobladores que, bueno, estaban en las calles en busca de sus derechos, ¿no? En ese caso, como bien se está
topando esta temática en diferentes redes de comunicación, se alcanzó pues esta vulneración a los derechos que teníamos, en particular aquí. Juliaca pertenece aquí a Puno, así que es aquí donde suscitó, y eso es lo que motiva a hacer este estudio, dado que con el auge de la inteligencia artificial a través de GPT y la tecnología subyacente, es que los entornos digitales pues se vieron infestados de diferentes tipos de comentarios. A pesar de la movilización y de todo ese movimiento social que se desplegó en entonces, no hubo la posibilidad de que esto pues se minimizase, bueno, realmente se minimizó a nivel de gobierno en las pantallas, y lo que pretendíamos con nosotros era cuantificarlo, ver cómo es que en realidad se suscitó. Para esto hicimos un trabajo previo, donde hicimos un trabajo de polarización de contenido en redes sociales, en particular con YouTube y Facebook. Y eso es también, este es el trabajo base que nos sirvió para desarrollar donde además de encontrar los tópicos comunes con los que las personas interactuaban en redes sociales a través de comentarios, es que nosotros proponemos, ¿no?, para que las instancias gubernamentales, empresas, puedan utilizar una herramienta que contenga este modelo de bajo rango adaptativo, que es, ¿no? Este modelo se enfoca en tomar la potencia de los modelos largos de lenguaje, IAs, adaptarlos al contexto en el que se va desenvolviendo una temática y dar respuestas acorde a la temática, y no dar respuestas genéricas como se hace comúnmente. Entonces, ahí hemos empezado a hacer la construcción. Es un trabajo que ya tiene resultados de una prueba beta, en cual también hay una captura en la presentación más adelante. Y bueno, lo que tratamos de hacer es generar discursos específicos para cada tipo de comentarios, como una herramienta en general. Bueno, ¿de qué trata ese trabajo previo del cual comenté hace un momento, ¿no? Este trabajo consistió pues en evaluar los sentimientos de los comentarios que se recabaron en redes sociales sobre este conflicto que se situó aquí en nuestra zona. Y bueno, más del 90% de los comentarios que teníamos tenían un tenor negativo. Y estos, además, han sido clasificados por tópicos que nos ayudaron a entender cuál es el tópico más preocupante para la población y que esta, pues, necesitaba ser escuchada en este punto, ¿no? Y bueno, hay un tema de justicia y derechos, hay un tema de la vacancia presidencial en nuestro país, que también es hasta ahora latente. Hoy mismo aquí nos encontramos con una movilización social bastante grande en todo el país. El mismo pueblo como tal pedía pues que se revalore su derecho y su opinión, y ese es el comentario, el grupo de comentarios más grande, y todos en un ámbito negativo, ¿no? Criticando a que el gobierno no reconoce la función del pueblo en este contexto. Finalmente, el tema de la asunción y la corrupción que existía por parte de los gobernantes entonces. Bueno, hemos tomado este trabajo previo como base y hemos empezado a aplicar los tópicos de los modelos de bajo rango adaptativo, en el cual hemos realizado una factorización matricial, hemos aplicado las redes neuronales de convolucionales para identificar estos patrones de lenguaje, en particular tomando como base los negativos para darle un sentido positivo y que pueda generarse un clima más apaciguado en el entorno en el que se pueda aplicar esta herramienta. Y bueno, finalmente aplicar los modelos LoRa, modelos de bajo rango adaptativo, que toma como base estos modelos grandes y se adaptan al contexto en el cual deseamos aplicarlos. Para esto hemos realizado la carga de modelo. En este caso hemos utilizado GPT-2, dado que era accesible y bueno, en la actualidad estamos en el 4, pero en este caso necesitamos la fuente completa del modelo para poder empezar a tomar toda su potencia, ¿no? Hemos definido las funciones LoRa, hemos aplicado y hemos corregido a través de la definición de las respuestas posibles para casos de aplicación. Bueno, hemos tomado como fuente de información y de entrenamiento los comentarios
recabados en videos de YouTube y de Facebook, que ascendían a más o menos 2.778 comentarios que nos han servido base, ¿no? Obviamente estos han pasado un proceso de filtro por, en este caso, cada uno de nosotros del equipo, de los investigadores, quienes hemos revisado la coherencia, porque en los comentarios, como bien también se precedió, encontramos distintos tipos de comentarios, ¿no? Simplemente emoticones diferentes. Entonces hemos tomado los comentarios más estructurados bajo criterios de expresión, de representatividad de los mismos. Bueno, siempre se habla de, en este caso, la labor que cumple la policía, el pueblo, los hermanos, y siempre hay un tema de paternidad de contenido nuestro, ¿no? Bueno, entonces hemos tomado estos comentarios brutos, hemos procedido a esta recolección de datos, hemos procesado, hemos hecho análisis de elementos, el modelado de tópicos, y ahí recién hemos aplicado estos modelos de bajo rango adaptativos para que puedan contextualizarse más a la estructura semántica de los mismos. Bueno, los pesos que han podido generar en un preentrenamiento han sido reentrenados bajo una segunda parte de la investigación, en la que hemos puesto a prueba el primer modelo, y ya no con un enfoque un tanto técnico, sino más cualitativo. Hemos puesto a prueba con 120 estudiantes las respuestas, con los comentarios, probando respuestas y comentarios a las respuestas que generaba este modelo de bajo rango adaptativo. Bueno, y hemos empezado a evaluar la coherencia, la fluidez y la capacidad de reducir el tono de conflicto de un comentario, ¿sí? Bueno, hemos obtenido puntuaciones medias para esta evaluación. Y bueno, el objetivo, para hacerlo más sencillo, pues es el siguiente, ¿no? Como cuando teníamos comentarios como el que tenemos arriba, no se hace nada por la población, las autoridades nos ignoran. El objetivo era de que automáticamente el software pueda responder con un mensaje un poco más apaciguador, ¿no? Para que pueda expresarse más y a veces no tenga pues ese vacío de que no lo escucho. Entonces, al final esta herramienta se configura como un apoyo a empresas y al mismo gobierno para que pueda apaciguar estos comentarios que se pueden ir suscitando. Bueno, para esto se ha evaluado en clase en la Facultad de Ingeniería Estadística e Informática, pero este es, como les comenté al principio, es una beta. Es la primera versión. Somos seguros de que vamos a poder sacar esta aplicación ya a instituciones sociales que nos permitan validar mejor esta herramienta y tengamos, obviamente, mayor precisión y la disminución de respuestas negativas, que es lo que queremos mitigar en este caso, ¿no? Bueno, esta es una demo de lo que hemos implementado. Está en un framework de Python, es parte del trabajo que realizamos. Y bueno, nos ayudó a generar, en función a tópicos sobre todo, ¿no? En tema económico, tema cultural, tema político y tema social. Bueno, luego de la evaluación de esto, realizamos pues algunas métricas, ¿no? Como les dije, hemos combinado la primera parte, la parte técnica, con la parte también que es de validación, que en una primera fase lo hemos hecho con los estudiantes de la carrera. Y en este caso hay mayor precisión, ¿sí? En cuanto al objetivo del discurso, que sea más apaciguador. Sin embargo, tenemos una deficiencia todavía, que es el tema de tiempo, de adaptación. Seguramente va a ser necesario adaptar o adoptar una nueva tecnología que me permita mayor agilidad en el tiempo de respuesta. El tema de consumo de memoria también es algo excesivo, que es algo que técnicamente evaluamos, y la aceptación de los comentarios, que, bueno, eso sí se incrementa. Entonces tenemos al menos dos tópicos que, bueno, a excepción de estos dos, que nos falta todavía mejorar, pero en cuanto a rendimiento del modelo, sí hemos encontrado de que es efectivo para generar este tipo de discursos, ¿no? Bueno, al final nos ayuda esta herramienta como ente moderador en el ámbito social, y asimismo contribuye a la reducción de conflictos que puedan suscitarse y a futuros, ¿no? Bueno, el objetivo es también de que se pueda adaptar este modelo con un dataset a diferentes contextos, en nuestro caso en el tema de minería, territorios y derechos humanos, que es lo que ocurre recurrentemente en nuestra zona. Bueno, estos son los documentos que nos han valido de referencia para poder implementar técnicamente y conceptualmente este modelo. Y bueno, muchas gracias por su atención.
Estupendo, Fred. Muchísimas gracias por tu presentación. Bueno, una vez finalizadas las comunicaciones que había acordadas, abrimos ahora un turno de preguntas. No sé si entre vosotros tenéis alguna pregunta para el resto. Yo tengo alguna cosa apuntada, pero bueno, abro micro y que cualquiera pueda participar. No sé si alguien quiere plantear alguna pregunta. Vale, a mí me parece muy interesante todo lo que habéis propuesto aquí, todo lo que habéis mostrado, sobre todo porque muestra muy bien, encadenándolo un poco con el tema de lo que va esta mesa, ¿no? De narrativa emergente en el periodismo, un poco la adaptación que hay que hacer, ¿no? Desde los espacios de comunicación a todos los cambios que se están produciendo, ¿no? Es decir, me ha parecido muy interesante tanto lo que ha presentado el compañero, ¿no? De esto que dibuja la frontera entre ficción y realidad con el, ¿cómo lo ha llamado él, ¿no? El cine documento, ¿no? Es decir, a partir de hechos reales y de documentos reales, plantear algo que se acerca casi a la reconstrucción documental, ¿no? Como ocurre con lo de Bárcena y que puede significar efectivamente una especie de herramienta para el periodismo. Lo que ha presentado también el compañero Jorge sobre el tema de la ortografía y la gramática, efectivamente en cómo las redes sociales, como TikTok, empiezan, bueno, siguen revolucionando todos los aspectos comunicativos y esto efectivamente con esas cifras que nos ha mostrado, que a lo mejor se pueden quedar cortas con respecto a lo que nos parecía decir el sentido común, pero aún así sigue siendo alto, sobre cómo el lenguaje también va a evolucionar. Y esta investigación se ha centrado en lo gramatical o en lo ortográfico, pero también en lo que supone, por ejemplo, para el lenguaje audiovisual, que eso está también por descubrir. En ese sentido, Jorge, yo te invito también un poco a que continuéis explorando todo el análisis de contenido que habéis realizado, lo que tú has dicho, ¿no? Es decir, implementar técnicas de... Bueno, lo primero, no sé si al final toda la extracción de datos que habéis hecho, por lo que me ha parecido, la habéis hecho prácticamente de manera manual, ¿no? Es decir, habéis ido recabando todos esos posts, en fin, trabajar con todo el tema de la API, de TikTok y procesamiento del lenguaje natural, es decir, automatizar todo lo que podáis y buscar esa cuantificación mayor y cualificación, es decir, con herramientas computacionales. Quiero decir que todo esto se puede elevar a una escala mucho mayor, pero que la tesis de fondo sigue siendo muy interesante, ¿no? ¿Cómo va a cambiar el lenguaje escrito y audiovisual a partir de este tipo de redes? Yo creo que es muy interesante. Lo mismo con los memes. Bueno, o sea, TikTok entiendo que también los memes estarán circulando por ahí. Lo que me ha sorprendido es escuchar cómo pueden servir los memes como fuente de información. Si yo entendía los memes como algo que se produce algo más a posterioridad de cualquier evento, ¿no? Es decir, algo más que pertenece al ámbito de la sátira, pero que nos dice la compañera que efectivamente se puede utilizar como fuente de información. En fin, en ese sentido, Natalia, no sé si sigues por ahí, si nos puedes también, Sí, por lo sí. menos a mí, una de las dudas que se me plantea es si al final lo que has presentado aquí es algo que está en proceso o está acabado, porque no me ha quedado muy claro al final cómo has llegado a esos resultados, ¿no? Pero bueno, por si quieres ahora ampliar un poco más. Y luego Vale. todo el trabajo cuantitativo que nos ha presentado Fred también es muy interesante cómo lo había aplicado, sobre todo por un tema que yo creo que afecta al periodismo, a la sociedad en general, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la polarización. Pero la pregunta que tenía yo por aquí apuntada era este modelo que habéis puesto en marcha. Entiendo que da respuesta a ese tipo de comentarios, pero claro, ¿quién hace ese comentario? Es decir, ¿quién publica esa respuesta? Si lo hace la propia cuenta de la entidad para la que estáis trabajando, en fin, que me contéis un poco hacia dónde va esto, vamos, básicamente pensando en las implicaciones éticas que esto puede tener hacia el hecho de que, vamos, yo trabajo en el tema de desinformación y muchos comentarios negativos provienen de bots. Me da la sensación de que al final lo que vamos a conseguir son redes sociales o mucha parte de Internet donde son unos bots generando interacción con otros bots y no sé hasta qué punto puede ser, ¿no? Interesante o no hacerlo, pero bueno, ahora nos cuentas también un poco. En fin, son un poco reflexiones que tenía al hilo de lo que estáis contando. En cualquiera de los casos, felicitaros por los trabajos y deseando que esto continúe, que entiendo que tiene cierta continuidad. No sé si queréis intervenir alguien, si queréis comentar algo.
Bueno, si no te importa, te contesto al hilo de lo que me comentabas. Vale. A ver, en el tema de los memes como fuente de información hay dos vertientes. Están, como efectivamente decía, los que ya está a tiempo pasado, que son efectivamente como vimos no hace mucho, el famoso paracaidista del desfile del Día de la Hispanidad que se quedó colgado en la farola, ¿no? Que efectivamente mucha gente, de hecho, esa imagen misma se la mostré a ciertos niños, ¿vale? De 8 o 9 años. Y claro, le preguntas directamente, ¿qué ocurrió en el desfile de la Hispanidad? Tal. Y no pasa nada, ¿no? Es un desfile, no ha pasado nada. Ahora le enseñas la foto, le enseñas el meme, ¿no? Y de repente te dicen, ah, sí, esto fue lo que ocurrió tal día. Entonces, el hecho de que a través de un meme ya sepan identificar un hecho noticioso, dice mucho. Es decir, dice principalmente que el meme es capaz de transmitir más información que a veces que la noticia, pero por esto mismo que decimos, porque la está simplificando, la está haciendo llamativa, la está haciendo simple. Entonces, inmediatamente lo que estamos es reduciendo una noticia a una imagen, a una frase. Y eso tiene mucho valor, sobre todo para las generaciones venideras que ya están cada vez más acostumbradas pues, a un mensaje reduccionista, a un mensaje simplificado, a un mensaje pues, que efectivamente están acostumbrados a deslizar con el dedo, ¿no? Al scrolling, como se suele decir. Y luego también está también esos memes que se usan para hacer información. Es decir, hay varias cuentas, de hecho ya en Instagram, que le he estado echando un vistazo y ya usan los propios memes para, de hecho, potenciar su alcance y potenciar llegar a otro tipo de audiencia, sobre todo a esta generación alfa, que voy a poner un ejemplo, pero así es como lo he visto y además así funciona porque al mismo grupito de estos que comento de niños que le hice el ejemplo de ¿conoces esta imagen? ¿Conoces la noticia? Se lo hice, le pones un contenido educativo escrito y no, vale, lo asimilan porque lo tienen que asimilar. Ahora, le pones el contenido con una figurita del Happy Cat, del pollo Pepe, de la rana Pepe, de no sé qué al lado, sí, lo asocian mejor. O sea, ya de hecho, como para potenciar ese aprendizaje, no está asociado directamente a un medio de información, pero sí que puede asociarse o servir como potenciador y de hecho, es lo que estaba diciendo, si lo están haciendo ya las campañas de marketing, los medios de comunicación no deben quedarse atrás en esto. Gracias, Natalia. Es muy interesante, pero ya digo, a mí me plantea muchos dilemas éticos. Entiendo la parte de que, efectivamente, cuando un evento tiene mucha repercusión, surgen memes. Pero Sí. claro, memes, efectivamente, lo que tú dices, son simplificaciones. Al final, por ejemplo, ¿no? Utilizar la rana Pepe, muchas veces se desconoce la simbología y el significado que tiene o de dónde proviene. Quiero decir que ahí hay mucha amiga. En fin, nada, muy interesante también. Espero que continúe. Gracias. Bueno, si me permite, Javier. Vale. Bueno, también para contestarle un poco la pregunta. Sí, este trabajo tenía por objetivo, pues, empezar a constituir una herramienta que pueda proveer a empresas que van relacionados con la industria, sobre todo minera, ¿no? Que es aquí donde tenemos bastante conflicto. En muchos espacios no desean que se implementen espacios mineros y toman las redes sociales o cualquier noticia como para empezar a atacar. Entonces, nuestro objetivo de esta herramienta es brindarla desde la parte, desde la universidad, a estas entidades no gubernamentales, o gubernamentales también, porque también el tema de conflicto nos sirvió para entrenar nuestro modelo y que lo tomen como una alternativa a cómo responder a estas preguntas o comentarios ofensivos, muchas veces bastante subidos de tono. Bueno, el objetivo en realidad se centraba en ello, ¿no? Muy bien, Fred. Pues mucha suerte también con ese proyecto. Muy bien, pues no sé, si no queréis añadir nada más, en principio, por nuestra parte, daros las gracias, felicitaros de nuevo por el trabajo y pendientes de todo lo que vayáis publicando en el futuro sobre esto. Y nada, que tengáis muy buena tarde. Muchísimas gracias por participar. Muchas gracias, Javier. A vosotros por presentar trabajo a este congreso. Nada, que nos vemos pronto, si no en el congreso el año que viene, pues en otros espacios, en otros congresos. Gracias. Muy bien, un placer. Un saludo a todos. Muy interesante todas las ponencias. Igual. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Muchas gracias. Gracias. Adiós.